Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases. Entonces vamos a probar esta vez unos teoremas de continuidad que nos faltaron por probar, que van a ser útiles. A lo mejor ya los conocen o ya los han visto estos teoremas. Son de que tienen una función continua y tienen un subconjunto de el dominio, entonces la imagen es un subconjunto compacto. Las funciones continuas mandan compactos en compactos. Y la otra es que si ustedes tienen una función continua, entonces toda función continua alcanza su máximo y su mínimo en el compacto. Y vamos a empezar a hablar de teoremas de separación. Bueno, pues a ver, otros teoremas de continuidad. Uy. Entonces el primer teorema es el que les decía, entonces proposición CAF de Rn en Rm continua. ¿Está bien? Entonces si K es un subconjunto de Rn es compacto, entonces f de k, la imagen, es compacto. ¿Está bien? Entonces, pues lo que está diciendo el teorema es, ustedes aquí tienen por ejemplo R2, o bueno, aquí tienen Rn, y aquí tienen Rm, ¿no? Tiene aquí su función continua. Entonces cualquier compacto que ustedes acá agarren, cerrado y acotado, su imagen, ¿no?, va a ser otro compacto, cerrado y acotado. ¿Está bien? Eso lo vamos a usar ahorita. Bueno, si no es ahorita, para la siguiente clase. ¿Por qué es cierto esto? Pues bueno, vamos a probar que el compacto es compacto por sucesiones. Acuérdense que nosotros hemos definido que algo es compacto si solo si es cerrado y acotado, pero también habíamos probado que K subconjunto de Rn es compacto si solo si para toda sucesión en K existe una subsucesión, ¿no? Existe una subsucesión tal que xnk converge a x0, pero aquí lo importante es que este x0 está en K. ¿Está bien? Entonces, algo es compacto si toda sucesión tiene una subsucesión convergente a un punto en K. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a probar eso. Entonces, ¿quién es la imagen? Eso es importante. Acuérdense que f de K son todos los f de x, tal que x está en K, ¿no? O sea, es lo que le hace la función, ¿está bien?, a todo el compacto esto, ¿no? ¿Qué le hace aquí? La imagen es, ¿qué le hace a los puntos de K? Es la imagen directa, ¿no? Entonces, pues vamos a agarrar una sucesión ahí. Sea f de xn una sucesión en f de k. ¿Está bien? O sea, si dan cuenta que ya estoy, como se dice, ya estoy suponiendo cómo son los puntos de la imagen. Son puntos de la forma f de xn, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sabemos? Fíjense, como son de la forma f de x con x en k, entonces lo que voy a suponer sobre estos puntos es que estos sucesión xn está contenida en K. ¿Está bien? Entonces, como esto es compacto, como K es compacto, entonces, y tengo una sucesión en K, entonces, porque K es compacto,
existe una subsucesión xnk tal que xnk converge a x0, pero este x0 ¿dónde va a estar? Por la compacidad, este x0 está en k. ¿Está bien? Entonces tengo yo una sucesión que converge a x0 y tengo yo una función continua f. Entonces por la continuidad, recuerden que la continuidad lo que hace es mandar sucesiones convergentes en sucesiones convergentes. Entonces por la continuidad se tiene que f de xnk converge a f de x0. Y al ser de la forma f de x0, este es un punto en f de k. Entonces encontramos una subsucesión f de xnk sobre k es una subsucesión, ¿no?, de la original que converge a un punto de k, que a f de k que converge a un punto de f de k. Y como fue cualquier sucesión que tiene una subsucesión que converge a un punto de f de k, entonces, uy, me salí por completo. Entonces, f de k es compacto. ¿Está bien? Uy. Entonces, f de k es compacto. ¿Está bien? Entonces, eso lo vamos a usar más adelante. Y ahora, la otra cosa que vamos a probar es que si ustedes tienen una función continua, entonces siempre va a alcanzar su máximo y su mínimo en cualquier compacto. ¿Está bien? Entonces, vamos a probar esa proposición. Otra proposición sobre continuidad y compacidad. Proposición. Dice, sea f de Rn en R. Aquí sí le voy a pedir que sea en R. Función continua, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los hiperplanos, ¿no? Las funciones, digo, las funcionales lineales continuos que definen hiperplanos. Entonces, tomen una función continua. Aquí no estoy pidiendo que sea lineal, nada más continua. Si K es un subconjunto de Rn compacto, entonces existen A y B en K, tal que f de A es igual a el mínimo de los f de x, tal que x está en K, y f de B es igual al máximo de los f de x tal que x está en K. ¿Está bien? Entonces, bueno, el dibujito siempre es, usualmente es aquí R2, digamos, una función f de R2 en R3. Y tiene aquí, por ejemplo, su conjunto compacto. Entonces aquí dibujan una superficie, digamos, ¿no? Bueno, bien, ¿no? Ahí su superficie. Es una función continua, entonces siempre va a haber un punto que alcance su máximo y alcance su mínimo. Este es un f de... Este es el f de B, digamos, el valor máximo, y este es el f de
A, algo así. ¿Está bien? Si el compacto pues es el de aquí abajo, ¿no? Digamos. Ay, bueno, bien coloreado. Algo así, ¿no? De ahí. ¿Está bien? Y se levanta, ¿no? Una superficie. Bueno, entonces, ¿por qué es cierto esto? Bueno, demostración. Como acá es compacto, por la proposición anterior tenemos que la imagen es un compacto. F de K, subconjunto de R, es compacto. ¿Está bien? ¿Y eso de qué me sirve? Porque entonces quiere decir que F de K es acotado. Por arriba y por abajo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sea acotado por arriba y por abajo. Pues según el axioma del supremo, para los números reales, se alcanza el máximo, existe el supremo y el ínfimo. Existen ínfimo de f de x, tal que x está acá, y supremo de f de x, tal que x está en k. ¿Está bien? Y es un ejercicio sencillo probar en general. Voy a poner por acá. Si ustedes tienen A, un subconjunto de R, y tienen que acotado por arriba, vamos a ponerle y por abajo, vamos a ponerle entre paréntesis por abajo, ¿no? Entonces el supremo siempre está en la cerradura. ¿Está bien? Análogamente el ínfimo de A siempre está en la cerradura. Vamos a poner estos paréntesis para que se vea distinto, ¿no? Es como una nota, ¿no? Así. Entonces el ínfimo y el supremo siempre están en la cerradura. ¿Y eso de qué me sirve? Porque entonces en este caso, este de acá está en la cerradura de f de k, ¿no? Y este está en la cerradura de f de k. ¿Está bien? Pero, bueno, es que no me gustó cómo salió. Pero f de k es compacto. Entonces en particular es cerrado. Entonces esto es igual a f de k. Es igual a f de k. ¿Está bien? Y entonces, pues, ¿qué nos dice eso? Entonces nos dice que, por ejemplo, el ínfimo de f de x con x en k debe de ser igual a un punto de la forma f de a, y el supremo de f de x, tal que x está en k, debe de ser igual a un f de b para algunos a y b en k. Y esto ya es suficiente para concluir que f de a y f de b tienen que ser el máximo, el ínfimo y el máximo. Entonces, f de a es igual al mínimo de los f de x, el que x está en k, y f de b tiene que ser igual al supremo de los f, digo al máximo.
tal que X está en K. ¿Está bien? Entonces, eso ya es un ejercicio de probar, o sea que si el ínfimo es igual a un valor y el valor lo están tomando, el valor es igual a lo que están tomando del ínfimo o el valor es igual a lo que están tomando del supremo, ¿no? Este es el tipo del cual están tomando el conjunto, debe ser el máximo y el mínimo. Sí, eso es así como un hecho que ya deben de saber de cálculo. En realidad no es difícil, porque para ser el mínimo que tiene que pasar, debe ser menor o igual que todos los valores de f de x. Pues sí, porque es el ínfimo. Y debe ser de la forma del conjunto, pues sí, ¿no? Y el este y análogamente el supremo. Entonces aquí ya concluimos, ¿no? Que el máximo y el mínimo se alcanzan. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que queremos hacer la próxima clase es iniciar con separación. Entonces, ¿qué es la separación? Pues básicamente lo que queremos distinguir es, por ejemplo, nosotros vemos que hay como cierta tipo de separación entre conjuntos de esta forma, ¿no? Si tienen por acá dos conjuntos, ¿no? A y B. O sea, ahí el dibujito nos están diciendo que están separados. Pero, ¿qué quiere decir que estén separados, no? Y distinguir de cosas, por ejemplo, ¿cómo se puede decir? De otro tipo de separación que sería, es que lo único que se me ocurre ahorita es, por ejemplo, están en R2 y tienen, digamos, la hipérbola, 1 entre x, ¿no? Algo así, y igual a 1 entre x. Y toman todo lo que está por arriba, es un conjunto A, digamos. Y toman otro conjunto que sería la recta real, ¿no? Entonces le llaman B. Si ustedes se dan cuenta, como esto se va el límite 1 entre x, uy, cuando x tiende a infinito es igual por la derecha, ¿no? Vamos a ponerle así, ¿no? Por la derecha, pues esto es 0, ¿no? Entonces, pues nunca se van a tocar la frontera de este conjunto, que es la hipérbola, con el eje de las x. Entonces son conjuntos que también, digamos, están separados. Pero la separación es distinta, porque acá, pues sí se observa así como una separación así trivial, pero aquí, pues, a lo mejor hay que especificar. Entonces, esta separación se le va a llamar estricta. Y esta, pues, simplemente se le va a llamar separación usual, ¿no? Así nada más. Aquí también los conjuntos están separados, ¿no? Está bien, pero la diferencia es que aquí sí se nota la separación. Entonces, ¿cómo va a ser la separación? Entonces, lo que vamos a construir, vas a definir, más bien, que dos conjuntos están separados si existe un hiperplano, ¿no? Por acá, H, en el caso de este ejemplo sería el mismo eje de las X, de tal manera que un conjunto se queda de un lado, digamos, uy, de un lado del hiperplano, que van a ser unos, vamos a llamarles semiplanos o semiespacios, ¿no? Por ejemplo, va a ser el H menos, el que está como por debajo, y el H más, siempre define 2, ¿no? Entonces, dos conjuntos están separados si existe un hiperplano, de tal manera que un conjunto se queda de un lado y otro conjunto se queda del otro lado. ¿Está bien? Entonces, pues por eso no eran importantes los hiperplanos, porque esos como que separan el conjunto en dos conjuntos, ¿no? La parte, digamos, de arriba y la parte de abajo, ¿no? Entonces, esa parte de arriba y de abajo, pues, ¿cómo vamos a definir que está por arriba, ¿no? ¿Cómo vamos a definir que está por debajo?
Pues eso tiene que ver con las descripciones de las funcionales, de la descripción de que cualquier hiperplano se ve como una imagen inversión en funcional, o como el conjunto de productos, el conjunto de puntos tal que x punto gamma es igual a delta. Lo que vamos a pedir es que las desigualdades sean menores o iguales o mayores o iguales, para que queden arriba o para que queden en la parte de abajo, en uno de ellos. Entonces, un hiperplano se para en dos semiespacios, o vamos a llamarle semiplanos. Es lo mismo, en realidad los libros lo pueden encontrar acá. Igual, digo. Y acá, pues, aquí el problema es que un conjunto, en este caso B, se queda totalmente contenido, o de hecho es igual al conjunto H, al hiperplano. ¿Está bien? Entonces, pero aún así está separado, porque el conjunto B no se pasa del otro lado, ¿no? O sea, se queda, ni tampoco se queda totalmente contenido de este lado, sino se queda exactamente en el hiperplano. Entonces, esta es la, ¿cómo se dice? La diferencia, que aquí los hiperplanos, las desigualdades van a ser, en este tipo de separación, la separación estricta, las desigualdades van a ser estrictas, y en la separación usual las desigualdades pueden ser menores o iguales, ¿no? O sea, aquí puede haber sido que yo agarré y a lo mejor hice viene así y una en la curva, por acá, ¿no? Entonces el conjunto es este de acá, ¿no? Entonces el conjunto B, pues digamos es este, ¿no? Entonces aquí están separados, pero un cacho del conjunto B se queda contenido en el hiperplano. Entonces la de gran diferencia le van a ser las desigualdades mayores iguales, estrictas o menores iguales. ¿Está bien? Entonces, pero eso lo definimos mañana bien y empezamos a probar teoremas de separación. ¿Por qué son importantes los teoremas de separación? Porque esos teoremas de separación nos van a ayudar ya a definir lo que son, si tengo yo un conjunto acá, lo que es el concepto de soporte, una especie de tangencia. ¿Está bien? Entonces, pues vamos para acá. Bueno, entonces aquí le dejamos. Nos vemos. Hasta mañana.